Dios les bendiga, bienvenidos a otro programa más de Pasaporte al Cielo. Quien les habla, Pastor Kermis Torres, director de jóvenes de la Asociación Adventista del Norte. Quiero invitarlos a reflexionar en la palabra de Dios. En esta ocasión quiero invitarlos a que busquemos primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Es una antigua historia, nos va a reflejar aspectos de cómo enfrentar nuestros gigantes. Precisamente el título del tema de este día es cómo enfrentar nuestros gigantes. El versículo bíblico se encuentra, como dije, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45, y reza como sigue. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. No sé si usted puede imaginar la escena. El pueblo de Dios se encuentra en la cima de una colina. El pueblo enemigo se encuentra frente a ellos en otra colina. En medio de ellos un valle en donde hay un arroyo que transcurre libremente. Se acerca a este joven imberbe. Y cuando estoy hablando de un joven imberbe, estoy hablando de un muchacho que no tiene barba. Allí se presenta delante de los dos ejércitos, uno encima de una colina, el otro frente a ellos en otra colina. Allí se presenta este muchacho, desciende al arroyo de Elá, humedece sus rodillas, refresca su palma o la palma de la mano, está buscando rocas. Antes de buscar las rocas se refleja su joven rostro en el arroyo de Elá. Puede ver sus hermosas facciones, su pelo rubio, piel cobriza, ojos claros que posiblemente pueden robar el aliento de cualquier doncella, pero no es eso lo que le ocupa en ese día. Le ocupa un gigante que está amenazando a las huestes de Israel al otro lado de la colina. Por lo tanto, se dispone a recoger piedras, rocas que pueden alcanzar llenar la bolsa de un pastor. Allí busca también una roca que puede ser balanceada y puede proyectarse como un proyectil que puede alcanzar la frente de un oso, de un león y en este caso, ¿por qué no?, la frente de un gigante. En la otra esquina está el gigante Goliat. Mira hacia abajo y la risa se detiene producto de lo que puede ver él en el panorama. Ve a un joven muchacho, posiblemente él pensando que está incapaz de luchar contra él. Momentos antes él había desafiado a las huestes de Israel pidiendo a un hombre que pudiera luchar contra él. Cuando nosotros miramos las medidas de este gigante, humanamente es imposible que un hombre pudiera enfrentarlo. Medía posiblemente 9 pies de estatura. Sus músculos sobrepasaban las medidas de cualquier ser humano. Estaba armado con unas herramientas que ningún otro israelita tenía. Espada, lanza, jabalina y escudo. Ninguno de los israelitas estaba capacitado para poder enfrentarlo humanamente hablando. Cuando nosotros miramos la escena, el pueblo de Dios estaba atemorizado. Y no hay nada malo con que sintamos temor en cierta ocasión. El temor en algunas ocasiones es beneficioso, porque el temor te ayuda a mantenerte alerta. Y cuando usted se mantiene alerta, amigo que me está viendo y escuchando a través de este programa de Pasaporte al Cielo, usted toma medidas y no hay ningún problema con tomar medidas. Cuando vivimos en un lugar que tiene alta incidencia criminal, la mayoría de las personas cuando se sienten atemorizadas, pues buscan maneras de proteger sus residencias. Y allí vemos las residencias cuando se proyectan con alarmas, cámaras de seguridad. Algunas de sus casas tienen rejas para que algunas personas no puedan penetrar sus residencias. Así que no hay nada malo con que usted sienta temor. El temor, como dije, lo ayuda a usted a mantenerse alerta. Pero ¿qué ocurre cuando ese temor va más allá de mantenernos alerta y nos incapacita para entonces ir hacia adelante? ¿Saben algo? En los animales el temor
activan algunas células sensoriales en ellos y los ayudan a escapar para ir en huida o a defenderse. Nosotros como seres humanos no venimos capacitados con todos los aditamentos que tienen los animales. Los animales tienen caparazón, tienen espinas, algunos tienen dientes afilados, otros tienen garras. Nosotros, Dios nos dio el razonamiento, la inteligencia. Y en muchas ocasiones el razonamiento nos traiciona. Pensamos en problemas pasados, pensamos en miedos pasados y la imaginación y el razonamiento también nos proyectan hacia miedos futuros y vivimos entre fantasmas del pasado y miedos que se proyectan hacia el futuro. Y allí se encuentra usted en medio de este valle, allí en medio de estas dos montañas, entre qué voy a hacer, proyectándome en cosas pasadas, posiblemente tuviste un fracaso en el pasado, a lo mejor un matrimonio que se rompió, a lo mejor algo que no pudiste alcanzar, que querías realizar en tu vida y no se dio. A lo mejor tuviste alguna enfermedad que amenazó tu vida y no sabías cómo ir de punto A punto B. Y te encuentras entre estas dos disyuntivas, el pasado y el futuro. Nosotros nos imaginamos cosas y es posible que entre estas situaciones no sepas cómo reaccionar. Sabes, el gigante amenazaba la vida del pueblo de Israel mañana y tarde. Mañana y tarde, este hombre grande, fuerte, sí, por demás, con aditamentos que posiblemente el pueblo de Israel no tenía, amenazaba y fanfarroneaba, buscando quién podía enfrentarse a él, y los israelitas tuvieron temor, y el temor los incapacitó para enfrentar lo que tenían ellos que enfrentar en su vida. ¿Sabes algo? A nosotros también nos ocurre lo mismo. Proyéctese allí en la vida de David. Es posible que cuando usted mira la historia, ¿quién puede pensar que David, humanamente hablando, podía con aquel gigante? Posiblemente usted también se pregunta lo mismo, porque cuando uno ve el panorama de lo que está ocurriendo, es el perro salchicha tratando de enfrentarse al Rottweiler. Es la bicicleta o el triciclo tratando de enfrentarse al camión de 18 ruedas. Es imposible, humanamente hablando, es imposible. Y posiblemente usted también se sienta incapacitado de poder superar esa prueba en la cual usted se encuentra. Déjeme decirle, querido hermano, que así como el gigante venía mañana y tarde, es posible que ese problema, esa preocupación, esa situación también venga mañana y tarde en su vida. El primer pensamiento de la mañana, última preocupación de la noche. ¿Cómo salir de nuestras pruebas? ¿Cómo enfrentar estas situaciones que vienen de manera adversa a nuestra vida? ¿Sabes algo? La Biblia nos da solución. Y es interesante que esta historia, que es una historia antigua, pueda dar solución a nuestros problemas presentes. Es interesante que la Biblia, como este manantial antiguo, nosotros podamos abrir la palabra de Dios y en este manantial antiguo poder refrescar lo que la palabra de Dios dice para darnos aliento en este momento presente. Una escritora dijo en cierta ocasión que, y la Biblia también lo menciona, que si nosotros olvidamos cómo Dios ha obrado en el pasado, vamos a seguir cometiendo los errores aquí en el presente. No es la primera vez que tú te encuentras en una situación difícil. Estoy seguro que no es la primera vez que te han diagnosticado con una enfermedad que a lo mejor tú no tienes solución. No es la primera vez que te has enfrentado a un problema económico. No es la primera vez que tampoco has enfrentado un problema familiar. A lo mejor estás enfrentando un problema con algún hijo. A lo mejor es un problema simplemente muy personal. De esos problemas que se presentan en la vida en donde nosotros mismos nos sentimos incapacitados. Qué interesante. Hay gente que no ven posibilidades en ti, pero no es lo mismo que la gente no vea posibilidades en ti a que usted mismo se sienta incapacitado. Cuando nosotros miramos la historia, queridos hermanos, el pueblo de Dios se sentía incapacitado.
aunque el problema que ellos tenían era un problema centenario porque los israelitas y los filisteos se habían enfrentado en multitudes de ocasiones. Yo me imagino el pensamiento de esta gente. El abuelo de esta gente había peleado con ellos. El tatarabuelo también había peleado con ellos en alguna batalla posterior o anterior a la que se estaban ellos enfrentando. Y posiblemente usted también está trabajando con un problema que viene arrastrando su familia desde tiempos anteriores. Me imagino el pensamiento, oh Dios, no puede ser, nuevamente, mi familia fracasó en el matrimonio y esto es como un veneno que ha entrado en la familia, es como una maldición. Mi mamá no pudo mantener su matrimonio y ahora yo tampoco he podido mantener el mío. ¿No ha pensado usted de la misma manera? ¿No ha pensado usted en que como mi abuelo y mi papá fue de esta forma, pues yo también soy así? Pastor, ¿qué puedo hacer? No tengo fuerzas para cambiar y yo lo entiendo. Jesús también lo entiende. Usted no tiene fuerzas. Usted en su plano personal no tiene cómo resolver su situación paupérrima, pobre en la cual se encuentra. Pero hay uno en el cielo que también está aquí en la tierra que lo puede ayudar a usted a resolver su situación. Cuando nosotros miramos lo que está ocurriendo en el panorama de David, nosotros nos damos cuenta que cuando llega este joven, escucha las amenazas fanfarroneras de este gigante, la mayoría del pueblo está fijo en el problema. Y es posible que ese sea el detalle. Usted está con sus ojos fijos en el problema. Mire bien el panorama, lea primer libro de Samuel capítulo 17 y se va a dar cuenta que el pueblo de Dios estaba fijo en que el gigante era grande, en que tenía espada, en que tenía jabalina, día tras día, mañana y tarde. Las personas leían el diario de las cosas que decía este gigante y es posible que usted también sepa contar todas las cosas que dice el médico de usted. Es posible que el diagnóstico médico diga un sinnúmero de barbaridades. Es posible que te digan que tú no puedas alcanzar la victoria sobre esta situación en tu vida y estés constantemente mirando lo que veía el pueblo de Israel, mirando fijamente al gigante. Cuando nosotros miramos la historia de David, David llega y lo que ve es un panorama distinto. Mire lo que dice el versículo 37, cuando nosotros miramos qué es lo que él le responde a Saúl, cuando Saúl escucha que hay un joven muchacho, y lo más lindo de todo esto es que es un joven muchacho, el que responde a la fanfarronera invitación de este gigante a luchar contra él. Allí estaba Saúl preocupado por quién iba a darle éxito en esta batalla contra este gigante. Y de momento el pueblo de Dios cruzado de brazos, y allí llega David con los brazos abiertos, diciéndole a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y se lo arrancaba de la boca, y se revolvía contra mí, o si se revolvía contra mí, le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Ya fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Pudo captar? ¿Pudo ver la respuesta de David? David, querido hermano que me está viendo y me está escuchando, en primera instancia se puso él, tu siervo, yo, Saúl, tu siervo. Si un león o un oso se levantaba, tu siervo iba y lo enfrentaba. Querido hermano, ¿qué les estoy tratando de decir? En muchas ocasiones, si nosotros no tomamos la valentía en nuestras manos, si nosotros no enfrentamos nuestros gigantes, nunca vamos a conquistarlos. Por lo tanto, yo te invito en este día a que tú también puedas tomar el valor que tomó David. Este joven no escuchó lo que la gente les estaba diciendo. Tan pronto él se presentó allí, cuando David llegó, los hermanos
lo llamaron entrometido. Había llegado hasta allí y lo acusaron y le dijeron, tú has venido simplemente a ver la batalla. Cuando nosotros nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, la gente al ver a David lo estaban subestimando, y es posible que la gente también te subestimen. A lo mejor no vean en ti a ese campeón que Dios sí ve dentro de ti. Dentro de ti, queridos hermanos, habita o puede habitar el Dios del cielo. Y es Él el que te puede dar la victoria, pero antes de que Dios te dé la victoria, tienes que convencerte a ti mismo de que tú lo puedes lograr. Tienes que motivarte en el nombre del Señor de que tú puedes enfrentar tus gigantes, así como David había enfrentado el león, había enfrentado el oso. Ahora, como él había enfrentado y había pasado por este proceso en la vida, estaba capacitado para enfrentar su gigante. Mire bien, él mismo se puso primero. Yo puedo, Saúl, yo puedo vencer a este gigante porque yo, Saúl, así como he vencido al león, así como he vencido al oso, yo sé que también en el nombre de Jehová, yo también puedo vencer a este gigante. Lo segundo que hace David, dice el versículo 37, después que le contó de la experiencia que él había tenido con el león y el oso, después de contar esa experiencia, añade David en el versículo 37, Jehová, dijo David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de manos de este filisteo. Escuche bien, mire lo que hace David. David se presenta él como primera y única opción. Yo soy el que tengo que enfrentar el gigante, no es mi hermano, no es mi padre, no es el pastor de la iglesia, no es la iglesia en particular, soy yo el que tengo que enfrentar el gigante, soy yo el que tengo que poner a raya esta situación, soy yo el que tengo que enfrentar mis propios problemas. Sí, la iglesia está para ayudarte, sí, el pastor también te va a ayudar, pero si nosotros no empezamos a enfrentar nuestros propios problemas, nunca lo vamos a conquistar. Por lo tanto, lo primero que nosotros debemos de aprender, querido amado que me está viendo y escuchando, es que yo como individuo también tengo que enfrentar mi problema. Lo otro que hizo David es reconocer que como único lo puedo hacer es invitando a Dios a que Él me ayude a resolver la situación. Cuando David se enfrentó con este problema grande y gigantesco, David no miró lo que estaba viendo el pueblo de Dios. El pueblo de Dios día a día escuchaba las noticias, el diario, el noticiero. Estaban escuchando las medidas, estaban viendo las armas, estaban viendo lo grande, lo poderoso, los músculos. ¿Han visto ustedes a este hombre? Sí, es posible, muy grande, no hay ningún problema. David no veía lo que ellos estaban viendo. Ellos veían que había un problema gigante. David estaba viendo que había un gigante más grande que este problema. Y ese gigante es Dios. Si usted puede confiar en ese Dios gigante y usted puede engrandecer a Dios en su vida, más pequeño usted va a ver sus problemas. Recuerdo las veces que he viajado a los Estados Unidos de Norteamérica, llevando campañas en diferentes iglesias. Todos aquellos que han tenido la experiencia de montarse en un avión. El avión se remonta en las alturas posiblemente 40,000 pies sobre las nubes del cielo. Y mientras va ascendiendo el avión, más pequeño se ve el panorama bajo nuestros pies. Y precisamente de eso es lo que estamos tratando de hablar, queridos hermanos. Al enfrentar nuestros gigantes, mientras más grande sea Dios en su vida, más pequeño se va a ver su problema, su situación, su circunstancia. Cuando este joven llegó hasta allí, el gigante menospreció lo que tenía de frente. Y es posible que la circunstancia en la cual usted está envuelto, es posible que la gente también lo menosprecie a usted, como ya hemos dicho. Pero si usted decide, como David, ver lo que otros no ven, ver al invisible, ver al gigante en su vida, Dios le va a dar la victoria. Querido amigo que me está escuchando,
Mire bien lo que le estoy diciendo. David puso como su prioridad a Dios y Dios le otorgó la victoria. Dios le otorgó la victoria. Mire bien lo que dice la palabra de Dios y vuelvo y repito el texto bíblico con el cual comenzamos. Entonces dijo David al filisteo, y es que el filisteo lo había menospreciado. El filisteo le dijo, ¿acaso soy yo un perro para que tú vengas con palos y para que vengas a mí con estos instrumentos? Mire bien que David no se llenó de armas, no tenía armaduras, no tenía una espada, no tenía jabalina, no tenía escudero. La última vez que lo intentó por la armadura de Saúl, aquella armadura no le sirvió. Y es que, queridos hermanos, nosotros no podemos vencer nuestros gigantes porque nuestro Padre lo haya vencido. La experiencia de nuestro Padre, la experiencia de nuestro hermano, es simplemente de nuestro Padre y de nuestro hermano, no es nuestra experiencia. Y si nosotros queremos ganar y obtener victoria sobre nuestros gigantes, debemos también de tener nuestra propia experiencia para la gloria y la honra del Señor. Allí el gigante menospreció a David. Y cuando David se enfrentó a él, le dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿De quién? Los ejércitos. ¿A quién se está refiriendo David? ¿Qué ejércitos? ¿El ejército del pueblo de Israel? ¿El ejército que estaba en una colina amedrentado, con miedo, paralizado porque el temor los había alcanzado y había llenado de temor su corazón y no sabían cómo ir hacia adelante porque el miedo los había consumido? ¿Ese ejército? No, querido hermano, no se equivoque. David no estaba mirando el ejército que estaba tras él. David no estaba mirando el ejército de Israel. David estaba como viendo al invisible. David estaba viendo que en esta lucha que se aproximaba había un ejército de ángeles que podían ayudarlo a él a ganar la victoria. Posiblemente en la mente de David se rememoraba o conmemoraba las historias de Moisés cuando el pueblo de Dios saliendo de Egipto estaba frente al Mar Rojo y el ejército de Egipto venía tras él. Se había presentado una escena similar. El ejército de Faraón venía con carros de guerra, ejércitos armados, y ahora el pueblo de Dios se encontraba allí frente al Mar Rojo sin ninguna oportunidad de vencer. ¿Cómo poder tener confianza cuando usted no tiene solución a su problema? Posiblemente David, rememorando la historia, pensó, si Dios abrió el Mar Rojo para nuestros antepasados, Él también puede darme victoria sobre este gigante. Posiblemente siguió rememorando la historia y cuando se encontraba el pueblo de Dios dándole la vuelta allí a Jericó, ¿quién pudo derribar las murallas si no fue ese Dios del cielo? Posiblemente él pensando, cuando Samuel también pidió que se enviaran rayos, fue el Dios del cielo que también los envió. Así que si el Dios del cielo pudo haber hecho eso para Moisés, para Samuel o para Josué, Dios también puede darme la victoria. Y precisamente, querido hermano, querido amigo que me está escuchando y me está viendo a través de este programa de Pasaporte al Cielo, si usted decide confiar en su Dios, Dios puede darle victoria sobre cualquier gigante en su vida. Él lo va a hacer porque Él le ama y Él quiere que sus hijos en su nombre también puedan obtener victoria para la gloria y la honra de Dios. ¿Cómo vas a enfrentar tu gigante en este día? ¿A quién vas a acudir? Humanamente hablando, no puedes tú solo. Humanamente hablando, yo tampoco puedo. Pero en el nombre de Jehová de los ejércitos, no ejércitos humanos, no ejércitos a los cuales nosotros estamos acostumbrados a ver en la televisión o escuchar en la radio. Estoy hablando de los ejércitos de las huestes celestiales, esos ángeles que vienen al socorro nuestro. Jehová de los ejércitos los va a enviar para que tú también tengas victoria.
Que el Señor te bendiga en este día y que puedas alcanzar victoria sobre todos los gigantes en tu vida. Dios te bendiga.